Bienvenidos a Historias que nadie te contó. En el video de hoy te voy a relatar el curioso caso de Natalia Grace. Se trata de una historia llena de vueltas y giros, que de hecho ha sido comparada con películas de terror. Pero antes te invito, como siempre, a que si te gustan el relato de los casos criminales y las historias reales, te suscribas al canal para que puedas disfrutar de todo el contenido nuevo de cada semana. Ahora sí, para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Christine y Michael Barnett eran una pareja de Indiana, Estados Unidos. Para el 2010, los Barnett decidieron que querían ampliar su familia y adoptar una niña. Para ese entonces ya tenían 15 años de casados, vivían en una zona muy agradable de Indiana y les iba muy bien financieramente. Los Barnett tenían ya 3 hijos varones, Ethan, Jacob y Wesley, pero pensaron que a su familia le vendría muy bien otra persona más. Jacob, el mayor de los niños, quien está dentro del espectro autista, desde muy temprana edad dio señales de sus altas capacidades y ya para los 9 años era considerado por la comunidad científica como un genio de la física teórica. De hecho, las habilidades del niño hicieron que la familia viajara constantemente y que fueran un tema de interés para la prensa y los medios de comunicación. Christine, la madre, más adelante publicaría un libro en el 2013 que tuvo por título La Chispa, un relato materno sobre educación, genialidad y autismo. Christine estaba convencida de que era su manera de criar la que había influido en la manera de ser de Jacob. Los Barnett también tenían una guardería para el cuidado de niños con necesidades especiales. Para concretar su ilusión de adoptar una niña y aumentar su familia, a principios del 2010 habían iniciado el proceso de adoptar a una niña de origen haitiano. Pero a raíz del devastador terremoto que afectó ese país en ese año, el proceso de adopción se congeló y no pudo avanzar, por lo que los Barnett nunca pudieron adoptar a esa niña. Pero coincidencialmente, en el 2010 recibieron una llamada de una agencia de adopción en California, quienes les informaban que tenían una niña que estaba esperando para ser adoptada y que se trataba de la niña Natalia Grace, de 6 años. ¿Quieres que te diga una palabra que defina a Natalia? Para mí, enigma. Natalia había sido adoptada previamente, pero la familia con la cual estuvo antes de los Barnett prácticamente decidió devolverla porque no estaban dispuestos a los sacrificios que tendrían que hacer para mantener la salud de Natalia, ya que la niña vivía con enanismo y además sufría de displasia congénita, por lo que necesitaba atención médica especializada y tendría movilidad reducida por el resto de su vida. De hecho, la primera familia intentó prácticamente venderla a otra familia, a quienes les estaban dando la opción de ceder, supuestamente, a Natalia, pero solo si le pagaban todos los gastos médicos anteriores, que ascendían a unos $20,000, por lo que esa otra familia tuvo que declinar y Natalia, por esa razón, volvería a la agencia de adopción. Natalia Grace había nacido en Ucrania, donde cumplió sus primeros años en un orfanato donde había estado desde que la dejó su madre biológica al nacer. Los papeles de nacimiento que tenía la agencia de adopción databan del 2003. Los Barnett decidieron adoptar a Natalia Grace el 26 de abril del 2010. Supuestamente la niña completaría su familia y, como en los cuentos de hadas, vivirían felices por siempre. Pero la historia tomó otro rumbo casi de manera inmediata. Según los Barnett, empezaron a suceder cosas extrañas con Natalia. Lo primero que sucedió es que el mismo día en el que la llevaron a su casa, cuando Christine se disponía a ayudarla a bañarse esa noche para dormir, descubrió que la niña tenía vello púbico. Según los Barnett, desde ese mismo momento empezaron a dudar de la edad de la niña, que le habían informado que era 6 años. Según Christine, además, en las semanas siguientes encontró clara evidencia de que Natalia estaba menstruando y ocultándolo, tirando a la basura su ropa interior. Además, y todo esto es la versión de los Barnett, Natalia empezó a mostrar una actitud aterradora. Todo el tiempo
amenazaba y torturaba a sus 3 hermanitos, es decir, a los hijos biológicos de los Barnett. Además, escondía cuchillos debajo de su cama, defecaba en cualquier lugar y supuestamente llegó a verbalizar que quería matar a su familia adoptiva. Christine y Michael Barnett describen la convivencia con Natalia como un infierno. Según ellos, en una ocasión, Natalia intentó envenenar a Christine con limpiador de muebles. Y en otra ocasión que salieron a celebrar el cumpleaños de uno de los niños, Christine y Natalia iniciaron una discusión y supuestamente Natalia intentó empujar a Christine a una cerca electrificada. Quienes vieron la discusión entre Natalia y Christine llamaron a una ambulancia y Natalia terminó en un hospital psiquiátrico, donde también despertó las dudas de las enfermeras sobre su edad. Creían que tenía que ser mayor de 6 años por su comportamiento. Incluso la sacaron del área pediátrica y la pusieron con los adultos. Según los Barnett del hospital psiquiátrico llamaron para que se llevaran a Natalia, pues supuestamente ella estaba presentando un comportamiento sexual inadecuado con los demás pacientes, quienes, les debo recordar, eran adultos. Y se supone que hablamos de una niña de 6 años en ese momento, al menos legalmente. Aunque otras fuentes aseguran que la razón por la que se le dio el alta a Natalia en el hospital fue porque el equipo consideró que Natalia no tenía razones para estar allí y no tenía ningún trastorno ni condición de salud mental. Natalia fue llevada por los Barnett a distintos psicólogos, quienes, según la pareja, tenían diferentes diagnósticos para ella, llegando a decir incluso que era una sociópata. La llevaron a distintos médicos para tratar de determinar su edad. El dentista Timothy Gosweiler dijo que Natalia tendría entre 6 y 9 años cuando Christine la llevó a verlo en el 2011. Entonces, tantas opiniones encontradas solo traían más dudas sobre cuál era la edad real de Natalia. La dificultad para establecer su edad definitiva radicaba en que los papeles que se tenían de Natalia no eran del todo originales, ya que el juez que se encargó de los trámites de su primera adopción era corrupto e incluso ya no podía ejercer. Y además, la partida de nacimiento original había desaparecido. Pero los Barnett estaban empeñados en probar que Natalia Grace en realidad era una adulta, haciéndose pasar por una niña. Y llegaron tan lejos como para hacer una petición judicial para que su fecha de nacimiento fuera cambiada a 1989. Esto la haría para ese momento, en el 2012, una adulta de 21 años. Esta petición la llevaron al condado de Marion frente a un juez. El juez encargado de la decisión, de hecho, declaró a Natalia Grace como una persona adulta de 22 años, ya que supuestamente los Barnett presentaron evidencia convincente. Pero Christine y Michael Barnett parecían tener otras intenciones al declarar a Natalia Grace como adulta. Aparentemente, la pareja realmente quería abandonarla, sacarla de su familia sin tener que dar explicaciones a la ley ni enfrentarse a cargos judiciales. ¿Y qué mejor manera que declararla como adulta? Así, sus obligaciones parentales cesarían de manera legal. Inmediatamente el juez declaró a Natalia Grace como una persona adulta de 22 años en el 2012. Sus documentos cambiaron a esa edad y los Barnett, Christine y Michael deciden que ya no pueden vivir con ella y le rentan un apartamento en Westfield, Indiana, donde pagaron por adelantado 3 meses de renta y le compraron comida y la dejaron viviendo completamente sola. Aunque de vez en cuando Christine y Michael le llevaban comida, la verdad es que Natalia tenía que valerse por sí misma. Y pronto, los vecinos empezaron a notar que Natalia no podía vivir sola porque necesitaba ayuda. Se dieron además cuenta de que pasaba muchos días con la misma ropa y que se veía muy descuidada. Al principio, para algunos vecinos existía la duda de si Natalia era una adulta pequeña o era en realidad menor de edad, porque vivía sola en el apartamento, pero jugaba con los niños del vecindario como una niña. Pero claro, como un juez la había declarado adulta, Natalia siempre decía que su edad eran 22 años y el vecindario asumió que era una adulta.
aunque pareciera una niña. Pronto Natalia empezó a tener una conducta que a los vecinos les parecía muy inquietante. Los perseguía, los llamaba constantemente, no conocía los límites y si encontraba puertas abiertas, entraba a las casas. Además, la misma Natalia llamó al 911 un día para informar que tenía pensamientos negativos hacia sus vecinos. Los vecinos en varias ocasiones llamaron a servicios sociales tratando de que investigaran a Natalia, pero como era una adulta, no podían hacer nada. Después de un año viviendo allí, los Barnett decidieron mudarla a otro lugar. Además, los propietarios del apartamento en Westfield no les renovaron el contrato de alquiler, por lo que la llevaron a otro departamento en Lafayette, en Indiana, en otro condado, en un vecindario algo marginado. Ellos entendieron que allí nadie se preocuparía por Natalia y que estaba todo resuelto. Los Barnett entonces se mudaron a Canadá con sus 3 hijos, porque Jacob, de ya 14 años, iba a realizar una maestría en una universidad de ese país. En Lafayette, contrario a lo que pensaban los Barnett, Natalia sí despertó curiosidad en algunos vecinos que notaron lo mismo que los anteriores, que independiente de su edad, se trataba de una persona que necesitaba ayuda y que no debía vivir sola, especialmente porque el apartamento era en un segundo nivel y había un montón de escaleras que representaban un peligro para Natalia. Pasaba hambre y pedía comida a sus vecinos. Le cortaban la luz por días por falta de pago, lo que significaba que duraba días sin calefacción. La situación de Natalia, denunciada por sus vecinos, despertó el interés de las autoridades, quienes iniciaron un proceso de investigación en el 2014, donde poco a poco empezaron a revelarse secretos sobre Christine y Michael Barnett y donde se escuchó por primera vez la versión de Natalia. Se descubrió, por ejemplo, que los Barnett en realidad no tenían la cualificación para adoptar a nadie, porque de hecho tenían un expediente, un antecedente policial que presentaba violencia doméstica. Se descubrió que los Barnett habían manipulado los hechos con Natalia. Por ejemplo, el incidente de la cerca eléctrica. Los empleados que trabajaron en la finca desmintieron totalmente que Natalia estuviese agrediendo a Christine, sino que parecía una manipulación de la situación por los Barnett para poder enviarla al psiquiátrico. Pero sí, es verdad que esa tarde Natalia estaba llorando mucho y visiblemente descompuesta. Natalia además fue entrevistada por agentes del FBI y contó que era duramente maltratada especialmente por Christine. La rociaba con gas pimienta, la castigaba constantemente y que supuestamente intentaron darle una sobredosis de uno de sus medicamentos, que Christine la obligó a colocarse un tampón, lo que le provocó una hemorragia y que entonces la misma Christine utilizó esa prueba para decir que Natalia había estado menstruando. En la grabación de una entrevista del 2014 con un investigador del FBI especializado en delitos contra menores, Natalia cuenta que había sido tocada de forma inapropiada por un hombre cuando aún estaba en Ucrania, lo que arrojaba y aportaba aún más evidencia sobre la dura niñez que había enfrentado Natalia. Tras una investigación de 5 años, en el 2019, los Barnett fueron acusados de múltiples cargos de abandono de una persona dependiente, porque los Barnett pensaron que declarándola adulta podían librarse de ella legalmente, pero como se trataba de una persona en estado de discapacidad, abandonarla de la manera que lo hicieron también infringía la ley. Sin embargo, en el 2022 Michael fue declarado inocente y un año después se retiraron los cargos contra Christine. Christine y Michael Barnett se divorciaron el mismo año que se presentaron los cargos en su contra, en el 2019. Y Michael, sorpresivamente, cambió su narrativa y dio 1000 entrevistas donde culpaba únicamente a su ex esposa Christine del abuso cometido contra Natalia. Y se declaraba él mismo como una víctima más de Christine, cosa con la cual Natalia no está de acuerdo y que de hecho tampoco parece real. En el 2014, después de haber sido abandonada en Lafayette, los Manns, una familia de la comunidad que eran vecinos, acogió a Natalia y la adoptaron legalmente en el 2023 como su hija. En ese mismo año, Natalia Grace se sometió a análisis de ADN que resultaron en que su edad en ese momento era de 22 años, en el 2023. Es decir, que cuando fue adoptada en el 2010, es verdad que no tenía 6 años, pero tenía apenas 9 años.
O sea que los Barnett dejaron a una niña de 9 años totalmente a su suerte y elaboraron una red de mentiras para justificar sus actos. Recientemente, Natalia ha enfrentado a quien fue su padre, Michael Barnett, tratando de buscar respuestas sobre por qué la adoptaron en primer lugar y por qué se portaron así con ella. Christine, al contrario, no da entrevistas y mantiene el silencio. El caso ha despertado mucha curiosidad e incluso se le ha relacionado con películas como La huérfana. Se han hecho ya varios documentales porque es una historia, como les dije al principio, con muchos giros y versiones. Además, sorprende cómo los Barnett convencieron a todo el mundo de su teoría de que Natalia era una malvada adulta que los quería matar, cuando al parecer realmente se trataba de una niña de 9 años con problemas de adaptación que había vivido una infancia muy traumática. Hasta aquí ha llegado el caso y la historia de hoy. Realmente se trata de un caso sorprendente porque pasaron muchísimos años antes de que recientemente se supiera la verdad. Como siempre, espero leerlos en los comentarios y saber sus opiniones sobre esta historia. Nos vemos en el próximo video.